sin más preámbulos, pues le voy a pasar ya con el facilitador, el licenciado Mario Alfredo Corea, quien tiene una larga trayectoria de trabajo en la administración tributaria y es una persona que tiene muchos conocimientos, así que de quien van a poder ustedes sacar mucho partido con estos procesos formativos. El licenciado Mario Corea, queda usted al aire. Vamos a aclarar en qué momento es que se va a considerar una persona económicamente activa para echar en funcionamiento los documentos que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los objetivos en general para esta oportunidad son: 1. Conocer el ciclo de vida del obligado tributario. Cumplir con los requisitos de cada fase de esa vida del obligado tributario. Actualizar la información ante la administración tributaria cada vez que ocurran cambios que puedan modificar sus obligaciones tributarias, porque muchas veces, por insignificante que sea un dato, este viene a cambiar muchos aspectos de las obligaciones. Aquí van a aprender a usar también o a saber conocer los servicios electrónicos del servicio de la administración de rentas, cómo registrarse ante estos aplicativos y hacer uso eficiente de ellos. También vamos a conocer el proceso de un expediente que se haya presentado en el servicio de administración de rentas. Y como primer documento identificativo de los obligados tributarios, veremos esta mañana el RTN, que en síntesis así lo denominamos todos, pero significa Registro Tributario Nacional. Los objetivos específicos para este tema son: conocer la base jurídica del RTN, saber el proceso de creación y cancelación del RTN, leer correctamente su nomenclatura y destacar la importancia de tan importante documento. ¿Qué es el RTN? En algún momento en otros países yo he andado y por una simple pastilla que uno compre en una farmacia le solicitan el RTN, cosa que en Honduras tal vez no estamos muy acostumbrados a ello. Este RTN tiene tanta importancia como su cédula de identidad, porque así como la cédula de identidad identifica al ciudadano como persona natural, tenemos el RTN que lo identificará como una persona natural o jurídica que ejerce actividades económicas. Entiéndase estas actividades que pueden ser mercantiles, civiles y no importando el estado civil de una persona. Cuando nos referimos al estado civil, muchas veces no tomamos en cuenta estos tres que el Código Tributario ahora sí abarca con mucha claridad, que son los menores de edad, los huérfanos y aquellas personas con discapacidad física o mental. Estas personas son integrantes del grupo de obligados tributarios, solo que lo hacen a través de un responsable, llámese tutor, curador o los mismos padres cuando son menores de edad. El RTN entonces es tan importante para identificarse en el sistema comercial de negocios, de administración público-privada y también de actividades civiles como son los profesionales y a toda persona que ejerce actividades mercantiles. ¿Quiénes son los obligados a registrarse en el RTN? Veamos que aquí habla de las personas naturales de carne y hueso, como usted o como yo, personas jurídicas, que son aquellas que aparecen en una escritura pública,
en un documento que muchas veces está en una gaveta o en un maletín, y por eso muchas veces se llaman empresas de maletín, cuando no se identifican ante la ciudadanía. Pero bien, lo que queremos destacar es que estas personas naturales y personas jurídicas están obligadas a registrarse en el RTN. Pero hay una más que también para nosotros los ejecutivos del Servicio de Administración de Rentas es tan importante que en algún momento nosotros buscamos la manera como ayudarles, a orientarlos para que cumplan con este requisito, como son las organizaciones o entidades que carecen de personalidad jurídica. ¿Por qué carecen de personalidad jurídica? Aún teniendo actividades mercantiles y que se reúnen en grupos, ¿verdad?, con un directivo o un ejecutivo y también con una organización. Ellos tienen sus propios comités, sus propias directivas. Sin embargo, por olvido, por desconocimiento, no quiero pensar que sea por evasión, no han acudido a obtener este documento tan importante como lo es su escritura pública. Ese documento es el que le da el carácter de personalidad jurídica y que una vez, aun cuando no la tengan, pero si nosotros los ejecutivos del Servicio de Administración de Rentas los encontramos sin el RTN y sin estos documentos, pues lo que hacemos es orientarlos para que cumplan con este requisito de obtener su RTN. ¿Por qué? Porque ejercen actividades que las convierten en obligados tributarios. Llámense, por ejemplo, asociaciones de damas, de campesinos, de sectores obreros. Allá, tierra adentro, me he encontrado no solamente una vez con este tipo de organizaciones, y nuestro deber ha sido orientarlos positivamente para que obtengan este documento del RTN. Ellos deben inscribirse en el RTN que lleva la Administración de Rentas, conforme desde luego a lo dispuesto en el marco legal aplicable. ¿A dónde deben acudir estas personas una vez que estén en el Servicio de Administración de Rentas o que lo hagan vía virtual? Pues a asistencia al cumplimiento. Esta oficina en el edificio El Trapiche se ha encontrado, ¿verdad?, siempre en el segundo nivel de ese edificio. Conste que ya vamos a pasar al Centro Cívico Estatal, donde estaremos pues todos los servidores públicos. Creación del RTN. El RTN surge allá por el año 74 con el decreto 102, que ese decreto ordenaba en su artículo 1, créase el RTN de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. O sea que no es nuevo, pero en este caso estamos hablando de un documento que era muy diferente al actual. Se llamaba sistema alfanumérico porque estaba compuesto de letras y números y tenía 7 posiciones que debían ser llenadas para cumplimiento de requisitos que exigía ese RTN inicial. Fue vigente en rentas y aduanas para asuntos generales tributarios hasta el 2007. Se prolongó para vehículos hasta el 2010, pero a partir de eso ya ha quedado prohibido su uso. Aun cuando muchos profesionales, yo he visto, por ejemplo, a dos escrituras públicas, me consta haber visto, donde el abogado lo que escribe es su RTN no vigente. ¿Qué se hace en este caso? Orientarlos, ¿verdad?, para que hagan la actualización. ¿Y esa actualización quién la ordena? Pues surgió con el decreto 51/2003. En el artículo 27 ordena actualizar el RTN.
sistema alfanumérico a sistema numérico. Y dice ahí utilizando el número de identidad de las personas naturales. Y personas jurídicas, pues con información escrita del notario autorizante, de donde se consignará, o sea, de este documento autorizante se va a tomar el número del instrumento público. Es el número de la escritura, el mes, el año, lugar, nombre, razón social y otros documentos que legitimen su existencia jurídica. Muy bien. Una vez, ¿cuándo surge el decreto 51 del 2003? Pues ese fue la segunda emisión legal que se hizo en la administración del 2002 al 2005-2006, que fue del licenciado Ricardo Maduro Lloves. En esa oportunidad, pues, se ordenó ya no usar más el RTN alfanumérico y hay que apegarse al sistema numérico. La expedición por primera vez para personas naturales ordena el Código Tributario que debe ser inmediata y gratuita. Y para eso se deben presentar 3 requisitos. 1, como persona natural, su tarjeta de identidad. Si es un no domiciliado o extranjero domiciliado residente, pues tiene que presentar pasaporte o carnet de residente. Entiéndase que si es residente, es extranjero, es porque ya está domiciliado en Honduras. El de pasaporte, porque también anda visitando nuestro país, pero se le considera como un obligado porque está teniendo ingresos de fuente hondureña. Y el Código Tributario en su artículo 1 establece que ahora se apega al principio de territorialidad de la fuente. ¿Y qué quiere decir territorialidad de la fuente? Pues siempre que el negocio esté en Honduras o la actividad civil o mercantil, si está dentro del territorio hondureño, está obligado. Y además debe presentar el otro requisito, que es un recibo que va a acreditar su domicilio. Son 3 los más usados: el recibo de Hondutel, el recibo del SANA o el recibo de la ANE. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hablarles de qué se entiende por territorialidad de la fuente. La Constitución de la República, en su artículo 9, 10 y 11, habla de varios aspectos y dentro de ellos la zona económica exclusiva de Honduras. Y esta zona económica exclusiva abarca 200 millas mar adentro a partir de la línea divisoria de territorio continental y territorio marítimo. ¿Qué resulta mar adentro o espacio aéreo hacia adentro? Que pueden ejecutarse actividades de extracción de recursos naturales en el subsuelo de nuestro en el subsuelo marítimo o en el espacio aéreo hondureño, ¿verdad? Por eso el Código Tributario dice que todas las naves mercantes que anden dentro de esta zona económica exclusiva, pues están obligados a cumplir primero con estas obligaciones formales y después con las obligaciones materiales. En ese sentido, a cualquier extranjero que se le encuentre dentro de esta zona exclusiva, pues no nos toca como hondureños fieles a nuestra patria aconsejar a esta persona y, si es posible, establecer conexiones con los organismos competentes para hacerlo cumplir
con nuestras obligaciones formales y materiales. En síntesis, decía entonces que las personas naturales tienen que presentar cédula de identidad, pasaporte o carnet de residente y documento que acredite su domicilio. Por primera vez dice que, como esta puede ser física o electrónica, pues la expedición física puede ser, esta va a ser gratuita, ¿verdad? Solo cuando hay pérdidas que se le obliga a cumplir el artículo 49 del decreto 17/2010, donde se ordena pagar 200 lempiras por actos administrativos. Mientras que la electrónica siempre será gratis, sea como sea, ¿verdad? Esta reposición u original. Ahora, la solicitud y entrega de este documento es personalísima. Esto significa que debe apersonarse el sujeto pasivo a tramitar ese documento. No obstante, el Código Tributario no es malo y da una salida que dice que puede ser solicitada y entregada a un tercero, pero este tercero debe estar con poder debidamente autenticado. Ahora, de ese requisito se efectúan las solicitudes y entregas electrónicas, que para eso se utilizará, dice el código, una firma electrónica. Entonces estamos diciendo de que solo hay un caso en que puede complicarse un poquito, ¿verdad? Y pagar 200 lempiras, que es en el caso de extravío de la física, de la emisión física. El RTN de persona natural, ¿cómo está formado? Dice aquí que contiene el mismo número de registro nacional de las personas. Entiéndase que esto, estamos hablando de la institución de RNP, que quiere decir Registro Nacional de las Personas, y tendrá la misma duración de su vida natural. O sea que una persona, llámese Juan, Pedro, María o José, pues sí, va a tener ese documento, la duración de la misma vida de la persona natural a la cual pertenece. Y dice que la Administración Tributaria y el Registro Nacional de las Personas deben suscribir convenios para incorporar a las personas naturales que nazcan, óigase bien, cuando están naciendo el bebé. Cuando se asienten personas que no lo han hecho, porque hay personas mayores que por descuido de los padres, a él le toca ahora, siendo mayor, acudir a asentarse. O las personas que se naturalicen en Honduras. Entiéndase que se van a naturalizar los extranjeros que ya tienen voluntad de ser residentes en nuestro querido país, Honduras. En la Administración Tributaria dice que el RTN, que ya fue creado en el Registro Nacional de las Personas, debe activarse en el momento en que el obligado tributario ejecute actos con trascendencia tributaria. O sea que, siendo menor de edad, puede ser que esté libre de cualquier obligación, pero si ya, digamos, tiene algunas actividades mercantiles, y a mí me consta eso, donde recuerdo una huérfana quedó posesionada de todo el patrimonio de sus padres que murieron, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Y entonces ella, a través de sus apoderados legales, tuvo que ejercer sus actos mercantiles. Hoy es una gran persona ejecutiva de sus empresas sin haber perdido vigencia de su economía por haber desaparecido sus padres. Muy bien, continuando con nuestro tema, ahora vamos a hablar de los requisitos como un repaso para persona natural. Y ya decíamos que son 3, ya lo dijimos anteriormente, pero aquí ya estamos hablando qué haría ya una vez que quiera, ¿verdad?, crear su RTN en la Administración Tributaria. Pues lo primero, se le va a entregar
una declaración jurada de inscripción de persona natural, que es la 410. Tiene que llenar esa 410, ¿verdad? Dejar fotocopia de su cédula de identidad y fotocopia también del recibo público del cual ya hicimos mención. Esos son los requisitos, la 410, la identidad y recibo público. Estamos hablando de fotocopias. Ahora, registro ahora para comerciante individual. Y antes de ver los requisitos, quiero decirle que el comerciante individual es una persona natural. No sea confundida con las personas jurídicas. El comerciante individual es una persona natural, pero tiene una similitud a las personas jurídicas, que tiene su escritura pública. Eso le caracteriza. Y la otra es que ejerce actos de comercio. Puede ser dueño de un almacén, de una tienda o de una oficina distribuidora. En este sentido, el comerciante individual, repito, es una persona natural, pero que tiene obligación de presentar su escritura de constitución. También debe llenar ese formulario de la 410 y también dejar fotocopia de identidad. Mire que aquí ya no se habla del recibo de la ENE o del SAN. ¿Por qué? Porque como está llevando su constitución, su escritura, ahí están todos esos datos. ¿Cuál es la nomenclatura utilizada para una persona natural? Pues primero vamos a hablar de los 13 numeritos que forman la identidad natural de la persona, o sea, la cédula de identidad. Y esta cédula de identidad tiene 3 campos. Un campo para el departamento y la ciudad o distrito donde resida. Después, el año de nacimiento. Y después, el tomo y el folio donde está registrado en la municipalidad. De tal manera que para el lugar donde reside son 4 posiciones, para su fecha de nacimiento, el año de nacimiento son 4 y 5 para tomo y folio del libro donde está registrado. Por ejemplo, este que estamos mostrando acá, 0801. Significa 08 Francisco Morazán y 01 Distrito Central. 1930 el número que nació. Y 00001 significa que está en la página número 1, ¿verdad? De el tomo X donde está registrado. Pero luego viene un numerito adicional, muy ajeno a la identidad, pero que sirve para dar fe de que ese RTN pertenece a esa persona. ¿Por qué? Porque recordemos los homónimos. Hay personas que tienen el mismo nombre de otras. Llámese Juan Pérez, habrán gran cantidad de Juan Pérez en Honduras, pero ese número 7, por ejemplo, que lo ven ahí, está diciendo, este es el verdadero para esta persona, ¿verdad?, que la porta. Y este numerito, verificador, código verificador, va desde 0 a 9. En el caso mío es un 6, ¿verdad? Entonces me identifica como 1206. ¿Por qué? Porque mi departamento es el número 12 y 06 el municipio de donde provengo. Bien,
Ahora, suponiendo de que la vida de este obligado tributario como persona natural ha llegado a su fin, entonces, aquí nos habla el Código Tributario de que una vez que ya llegó a su fin la vida del obligado tributario, siendo persona natural, vamos a cancelar su RTN, le vamos a dar de baja. Dice el código, pero esto solo puede hacerse por causa de muerte. Y cumpliendo 3 condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones, señor ejecutivo de la Administración de Rentas? Primero, que no existan obligaciones tributarias pendientes. ¿Y cuáles son esas? Bueno, que puede no haber cumplido una obligación formal, que son declaraciones o informes, o obligaciones materiales. En el sentido, es alguna cantidad de dinero. Y luego el segundo es, hasta que las actividades mercantiles o profesionales del causante hayan cesado, porque puede hacer que muera la persona, pero que las actividades no cesen, no terminen, sino que continúan. O puede hacer que se transfieran a un tercero. Miren. Actualmente, por la situación de la pandemia, tenemos, ¿verdad?, los servicios de manera online. Recordando que el RTN para persona natural solamente se hace de manera presencial. ¿Por qué? Porque, como bien decía el licenciado Mario, es personalísima, no es intransferible, por lo cual esto indica que se debe de mencionar y establecer que sí debe de ir la persona, salvo que haga una carta poder destinando a otra persona, pero de lo contrario sí es personal y llevando los requisitos propios que ya él enumeró. Con respecto a tener una empresa de las que se están formando actualmente de manera que hacen sus servicios a domicilio y de manera online, y hacer su distribución de productos que se formaron durante la pandemia, se están sacando los RTN de manera online, ¿verdad? Ya puede ser son generalmente personas jurídicos, ¿verdad? Y ahí en la página web del SAR, en www.sar.gov.hn, encontramos, ¿verdad?, los requisitos propios para poder hacer esta solicitud de RTN. Ahí ya aparece, sí, claro. Ahí aparece, licenciado Mario, si lo pueden mutear. Ahí aparecen los requisitos para hacerlo. Y miren qué facilidad se les brinda también, ¿verdad?, para que le digan a sus clientes para poder hacer esos trámites. Pueden cargar ahí la fotografía del formulario, como también lo de los socios, los RTN de los socios, las copias de identidad, etcétera, lo pueden cargar a través del link que ya se establece ahí en trámite de RTN, en la página web está ese link, para que puedan hacer se puede hacer la gestión interna dentro de la administración tributaria. Y se envía el RTN de manera también por correo electrónico, solamente no sé si se ve ahora. Todavía no, Mario. Para que la persona solamente lo imprima. Entonces, sí tenemos los servicios. En cuanto a RTN, tenemos muchos más, pero el tema que nos abarca en esta hora es el RTN, ¿verdad? Solo para agregar a las nuevas disposiciones, creo que el licenciado Mario igual va a abordar eso más adelante, pero sí es importante que lo tengan ya establecido para que lo puedan hacer una gestión más rápida, más fácil, y es lo que la administración puede agregar a través de esta pandemia que se nos ha cruzado, ¿verdad?, en esta situación laboral. Sí. Ahí. Bueno, listo. Continúo entonces. Decía que al desaparecimiento físico de una persona natural y cuando ha quedado parte o total patrimonio de su actividad mercantil, pueda surgir 3 cosas. Uno, que a la muerte de esa persona, los familiares liquiden la empresa y en ese caso, pues, a la administración tributaria no le queda otra, solo que verificar si se han cumplido todas las obligaciones para darle de baja al RTN.
También puede hacer de que pase a los herederos, que los herederos se queden con con la empresa. Pues el RTN del causante desaparecerá y los herederos adquirirán nuevos RTNs, pero sin perjuicio del inventario. O sea que tanto obligaciones como derechos pasan a los herederos. O puede ser, en tercer lugar, que se haya vendido, se haya también absorbido por otra empresa o se haya fusionado con otro negocio, y en ese caso las obligaciones y los derechos pasan a estos terceros adquirentes. En todo caso, el RTN del extinto desaparecerá y serán nuevos portadores de RTN los que vengan a tener las obligaciones tributarias. ¿Dónde se cumplen estos requisitos? En la dependencia de asistencia al cumplimiento, siempre el segundo nivel del edificio El Trapiche. Ahora vamos con las personas jurídicas. Las personas jurídicas, aquí vamos a hablar de personas jurídicas en general. Dice acá, deben inscribirse en el mismo acto de su registro mercantil, debiendo emitirse de forma automática el número de identificación tributaria, sin requerirles ningún requisito adicional. Lo está diciendo el código. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede exigir RTN de los socios o accionistas. Y ojo, lo que estamos viendo abajo dice, sean estos personas naturales o jurídicas, porque hay empresas socias de otras empresas, a esas se refiere. Sean residentes, ya dijimos que es lo mismo que domiciliados, pero dice o no. Cuando dice o no, se refiere a extranjeros que desde su país o desde fuera de nuestro país ejerzan actividades mercantiles dentro de Honduras. Entonces, estamos hablando de que las personas jurídicas pueden ser residentes, domiciliadas o no. No obstante, deben presentar el documento identificativo de los socios o accionistas. Pues estos pueden ser extranjeros, un mexicano, un costarricense, un europeo, ¿verdad? Se refiere al documento que lo identifique como tal, ¿verdad? A esta persona, siempre en asistencia al cumplimiento. Los requisitos, ¿verdad? Ya presentándose en la administración tributaria, siempre vayan a la 410, o sea que también lo puede hacer electrónicamente, ¿verdad? Ahí tiene que registrar su escritura pública, contratos societarios, acuerdo de personalidad jurídica, si es el caso, decretos y convenios, y la fotocopia del RTN del representante legal, pero RTN del representante legal. Y de los socios, pues sí, la identidad, fotocopia de identidad. Ok. El cese de RTN de personas jurídicas nacionales ahora. Estamos hablando de sociedades hondureñas. Entonces, en este caso, el RTN solamente puede cancelarse, dice, cuando la persona jurídica sea disuelta, liquidada y que no existan obligaciones tributarias pendientes con el Estado. En este caso pueden ocurrir dos cosas, que hay residuos del patrimonio de la empresa, pero que al morir esa persona se entre en total liquidación. Bueno, ¿quiénes se encargaron? Pues los demás, los liquidadores, liquidaron totalmente y ya no exista nada. Pues sí, en ese caso se dará de baja a esa persona jurídica. Pero puede ser de que el patrimonio, el inventario sea adquirido por un tercero. Alguien que la compre, alguien que la absorba, alguien que la fusione, etcétera, etcétera. En todo caso, el RTN de la empresa desaparecida, de la sociedad desaparecida, ¿verdad? Esa tiene su baja. Y los adquirentes serán nuevos o serán otros con nuevos RTN. De eso se encargará de verificar esos casos, ¿verdad? El Departamento de Auditoría del Servicio de Administración de Rentas. Entonces, si se va a presentar el escrito de liquidación, pues eso va a pasar a la Secretaría General.
ahí es donde revisarán todos los documentos. Si existen otros casos de ir a ver situaciones de patrimonio que quedan en liquidación, será, repito, el Departamento de Auditoría que está haciendo la verificación final. Ahora bien, requisitos para registro de persona natural o jurídica extranjera. En este caso estamos hablando de ambos, que puede ser natural o jurídica, y se caracterizan porque es extranjera. ¿Y cuándo? Cuando tiene actividades mercantiles dentro de nuestro territorio nacional. Entonces ahí lo que tiene que hacer es llenar la 410 y presentar copia del pasaporte de la persona natural o carnet de residencia. Pues sí, sencillo, en ese caso no hay complicación. Ahora, la nomenclatura en caso de persona natural extranjera. Aquí va a estar formada por el departamento y el distrito donde se esté registrando. Nuevamente aparece 0801 porque lo está haciendo aquí en Tegucigalpa, pero ya el año de nacimiento desaparece y se va a formar el numerito 8000, siempre 4 cifras, pero en este caso 8000 identifica a extranjeros. Definitivamente. Y lo demás que tiene que ver dónde se está registrando el libro, el folio, etcétera, etcétera. Y además el numerito verificador, que con ese se completan 14. Coincidentemente, aquí también se escribió el número 7, pero puede ser de 0 hasta 9. Muy bien. Ahora, cancelación del RTN de personas naturales o personas jurídicas extranjeras domiciliadas en Honduras. Cuando decimos domiciliadas es porque no son extranjeros ejerciendo actividades mercantiles desde allá, sino que estaban residiendo en Honduras. Por lo tanto, se cancelará el RTN al momento de cancelación de su acuerdo para ya no operar en el país, y eso lo tendrá que hacer en el registro mercantil correspondiente. Estos actos son automáticos porque nosotros estamos conectados con ellos, y tanto cuando se crea un nuevo registro como cuando se le da de alta, pues sí, ahí también somos conocedores inmediatos de esa situación, ¿verdad? Ahora, vamos a ver este otro concepto que es clasificación de los contribuyentes. Resulta que una de las técnicas o de los métodos de control más fácil en los países, ¿verdad?, que ejercen estas administraciones tributarias como la nuestra, se categorizan a los obligados tributarios como grandes, como medianos o como pequeños. Pero muchos me preguntan a mí, hey, ¿cómo lo hacen, hombre? Yo estaba como mediano y ahora soy grande, y eso no lo sabía. Pero veamos, sí se le va a comunicar, sí se le va a presentar notificación. Y ese cambio de grande a mediano, de mediano a pequeño, etcétera, se hace con los siguientes criterios: que el 80% de sus ingresos tributarios, ¿verdad?, superen al resto de los demás obligados tributarios. Quiere decir que este es fuerte, por eso lo vamos a ubicar dentro de gran contribuyente, si son ingresos tributarios. Si son ingresos aduaneros los que tiene esta persona, pues también que sea un 80% mínimo hacia arriba. Que las ventas sean superiores al último siguiente, a quien le sigue, para identificar que por eso es que se le considera gran contribuyente. El activo, acuérdense que el activo neto viene del estado financiero. Ahí está el total de activos, pero para que sea neto se le deducen ciertas cantidades, y esas cantidades se convierten al activo en neto. Entonces, que ese activo neto sea superior al último que le sigue. Exportación superior al 75%.
hay tantos exportadores en Honduras, pero este gran contribuyente es porque sus exportaciones son arriba del 75% de exportaciones en Honduras. Muy bien. Forman parte de grupos empresariales. Eso significa de que son grandes consorcios muchas veces que operan en nuestro país. ¿Que tienen actividades en el extranjero? Sí, ¿verdad? Puede ser de que estén vinculadas con extranjeros, pero eso no los hace, digamos, que no se le pueda clasificar como grandes, medianos o pequeños. Actividades económicas estratégicas, sean estas del sector financiero, de líneas aéreas, de actividades muy especiales, ¿verdad?, que hacen que el obligado, ¿verdad?, tenga un patrimonio fuerte y que lo caracterice como grande. Y será pequeño muchas veces cuando también está empezando. Muy bien, así tenemos que estos muchas veces son los mayores agentes de retención. Pues estos requisitos no necesariamente todos, ni necesariamente uno solo, pero la conjugación de todos ellos hacen que el sistema que está parametrizado haga que los clasifique en grandes, medianos o pequeños, y así comenzaron, ¿verdad? En 2004, 400 grandes, y ahora el sistema tiene como registrados más o menos unos 600 en promedio de grandes contribuyentes. El resto, ¿verdad?, son medianos y la gran mayoría son pequeños. Ahora, lo que les explicaba la licenciada Disan de la O, en este momento, por motivo de la pandemia, sí se están tramitando RTN vía electrónica, pero solo es válida este trámite para las empresas que están surgiendo ahorita en el periodo de emergencia, cuyas actividades económicas se desarrollan a domicilio o ventas en línea, o sea, ventas en línea, ventas online. Y para eso, el obligado tributario debe seguir el siguiente orden. Primero, envía un correo electrónico solicitando la inscripción al RTN a esta dirección: rtnemergencia@sar.gov.hn. Repito, rtnemergencia@sar.gov.hn. De ahí dice todos los requisitos de inscripción al RTN. Pueden encontrarlos en la sección Trámites y Requisitos en la página web www.sar.gov.hn. O sea, es la general. Entonces ahí puede entrar para ver los requisitos que va a presentar, que ya los expliqué, son los mismos que va a presentar para su RTN. Las nuevas plantillas descargables emergentes serán la 410, ya lo dijimos. Nada más que a veces también tiene que ir a la 410B de la sección de formularios preimpresos de la página www.sar.gov.hn. Entonces ya se le dio el correo electrónico y cómo va a descargar las plantillas, y luego viene el paso 2. Recibirá un correo electrónico con los formularios 410, 410B solicitados y el contrato de adhesión para que los llene. Una vez lleno, tiene que imprimir 3 copias, firmar y enviarlos. Por eso en el paso 3 dice enviar escaneados y firmados los documentos ya mencionados con anterioridad y al mismo correo rtn@emergencia@sar.gov.hn. Y el paso 4 es que recibirá un correo electrónico, ¿verdad?, con la imagen de su RTN que se le ha asignado con éxito, si lo hizo, ¿verdad?, en la forma que se le ha indicado. Por ahorita es un placer haberles dado este primer tema, y ahora pasaremos en continuación al ciclo de vida del obligado tributario, pero ya hablando de otras obligaciones. Primero debemos entender cómo surge una obligación tributaria, porque en Honduras estamos acostumbrados
a ejercer nuestras actividades económicas. Así podemos verificarlo ahorita mismo, si queremos ir al interior del país, donde habrán actividades mercantiles sin acordarse con del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pues aquí dice que el momento del hecho generador de cualquier acto mercantil es el devengo. Llámese que esté comprando una camisa, llámese que esté obteniendo una cantidad de dinero, ¿verdad?, que sirve para impuestos sobre la renta, y es cuando se entiende ese momento como devengo, y es cuando el acto está legalmente producido. Desde ese momento la ley lo vincula a usted con una obligación tributaria, o a ustedes, estimados contadores públicos, que son solidarios responsables de las obligaciones tributarias de los actores principales, en este caso, que son los ejecutores de actividades mercantiles. Pues bien, tenemos bien claro ese concepto, devengo, que es el momento en que ocurrió un hecho generador y que la ley lo está vinculando con una obligación tributaria. Pues en ese momento ya la obligación está, pero el gran problema es que muchas veces no nos hemos alistado para ello, repito, sino que nos pusimos a trabajar, claro, apurado muchas veces, incluso ahorita con la pandemia, sin acordarnos de nuestras obligaciones tributarias. En periodos normales, o antes de la pandemia ahorita, existían 2 años que se llamó periodo preoperativo, y que seguirá existiendo el periodo preoperativo. Esto no desaparece, es para que en estos 2 años puedan cumplirse todas las obligaciones formales preliminares, antes de abrir el negocio, antes de empezar a trabajar, antes de empezar a vender. ¿Qué dice la ley? El decreto 51/2003 dice, son los 2 primeros años de constitución, es decir, hasta cuando se dé inicio a la primera transacción de venta al comercio. Hasta ahí va a durar ese periodo preoperativo, porque ya una vez abierto el espacio donde va a trabajar, en el establecimiento, ya vienen las obligaciones tributarias. Y en ese caso vamos a entender cómo se establece una obligación tributaria. Pues se establece entre el acreedor, que es el Estado, y el deudor, que es el sujeto pasivo, que puede ser una persona natural o jurídica. Y el objetivo de la ley es el cumplimiento de la prestación tributaria, porque el Estado necesita esa prestación. ¿Para qué? Para cumplir con sus necesidades, que son 2. Uno para sus gastos corrientes y el otro para las inversiones públicas. ¿Y qué es lo que queda del bueno para el desarrollo de Honduras? La inversión. Por lo tanto, estimados hondureños, acordémonos que tributar es progresar, es para desarrollar a nuestra patria, es para mejorar, no es solamente por hacerlos tributar. Muy bien, entonces eso lo lleva a la dependencia llamada asistencia al cumplimiento, segundo nivel del edificio, el trapiche. Y ahí puede ser que nuestra obligación sea un impuesto sobre la renta, un activo neto, aportación solidaria, impuestos sobre ventas, qué sé yo, cualquiera otra que tenga que ver con sus actividades económicas. ¿Quiénes son los obligados tributarios? Aquí debemos quedar clarito. Veamos. Están los contribuyentes, que son propiamente los obligados a la prestación tributaria. Como el ejemplo que di, pagar un impuesto por comprar una camisa, por ejemplo. Pero existen terceros responsables, que son los agentes de percepción, dueños de almacén y tendistas, o sea, los dueños de tiendas. O retención, que la retención puede hacerse para varios tributos, llámese impuestos sobre la renta, llámese impuestos sobre ventas, ganancias de capital, qué sé yo. Hay una gran cantidad de retenciones que podemos, de las cuales somos responsables, siendo
¿verdad? Dueños de tiendas, dueños de almacenes o los encargados de pagar en las instituciones públicas a los empleados. Ahí están esos terceros responsables. El dinero no sale de ellos, el dinero es del obligado tributario propiamente dicho. Entonces, estos perceptores o retenedores solo son agentes para percibir o retener y enterar. Óigase bien, no estoy diciendo pagar, porque no va a salir de su bolsa, sino para enterar ese dinero que percibieron o retuvieron al Estado. Y por eso la cantidad retenida, permítame un segundito, la cantidad retenida cuesta más la sanción si se queda con ese dinero, porque, repito, no es un dinero que sale de su bolsa. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a decir que son obligados tributarios también los obligados a pagos a cuenta. Estos pagos a cuenta, si usted quiere ver la base legal, está en el artículo 31 y 34 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y también el Código Tributario lo menciona. Son personas que están obligadas a ir haciendo pagos adelantados antes de que la obligación adquiera el carácter de exigible. ¿Cómo se hace? Del pago, perdón, no es del pago, sino que del impuesto causado total del año anterior. Repito, no es del pagado, sino del causado total del año anterior. Se divide entre 4 y se hace el primer pago en junio, septiembre y en diciembre. Y la cuarta cuota, que puede ser coincidente o puede ser menos o más, depende de la contabilidad y del ejercicio fiscal, ese va a ser pagado el 30 de abril junto con la declaración. Los fideicomisos, esta es una nueva figura que la ordena el Código Tributario, ¿verdad? Que son como terceros responsables de aquellas personas que les depositan sus patrimonios para cumplir a través de terceros. Obligados a pagos en especie, también esto es nuevo, ¿verdad? Pero aquí en Honduras siempre se ha hecho, solo que el código no establecía la forma. Acordémonos de que se detecten algunas irregularidades en las fiscalizaciones, se está facultado para, a través de los organismos competentes, ejecutar algunas acciones precautorias para ver si tiene, digamos, patrimonio suficiente con que pagar el obligado tributario, y es cuando se convierte en un pago en especie. Sujetos a exención y exoneraciones. Estos, ¿verdad?, son aquellos de que, si bien su actividad está exenta, por ejemplo, la agricultura, estamos hablando como impuestos sobre ventas, por ejemplo, o las exportaciones, ya aquí es impuesto sobre la renta, pero una cosa es la exención la da la ley, ¿verdad? La actividad va a estar exenta, pero el que la ejerza, el obligado tributario, ese tiene que sacar su constancia de exoneración en CEFIN, y a ellos se refieren. Los sucesores ya explicamos, ¿verdad?, que son los que queden con los bienes del causante. Los obligados a obligaciones formales. De estos hay muchos y vamos a ir ampliando en la medida que disertemos con ustedes, estimados miembros del Colegio de Contadores. El domicilio tributario. Esta es una obligación que, ya lo dijimos, a través de la 410, desde ahí, antes de la creación del RTN, está obligado a presentarla. La administración tributaria puede cambiar o rectificar el domicilio previa comprobación y notificación. Y cuando lo hace, cuando a su conveniencia, por ejemplo, pueden haber más de 2 domicilios, puede haber más de un domicilio, son 3, 4. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, se le notifica que se ha seleccionado uno de ellos, el que más convenga a la administración tributaria. Esa ordenanza está en el artículo 53 del nuevo Código Tributario. Domicilio de personas naturales. ¿Cuál va a ser el domicilio? Para una persona natural, su lugar de residencia. Residencia es el hogar, la casa donde él vive. Lugar donde desarrolla sus actividades civiles, por ejemplo, en el caso de un abogado, o comerciales, si es un comerciante.
Estas son habituales en caso de no conocerse su residencia o de dificultad para determinarla. Lugar donde ocurre el hecho generador, en caso de no existir domicilio conocido. Pues, ¿dónde ocurrió el hecho generador? Esto normalmente es por una denuncia o por una comunicación, una información que se presentó a la administración tributaria. Pues al agente tributario lo que le toca es ir a verificar ese hecho generador, pues al domicilio donde ocurrieron los hechos. El que elija el sujeto activo, en caso de más de un domicilio, ¿verdad? Entonces, por conveniencia, se elige uno, porque solo debe tener uno, pero previa notificación al obligado tributario. Ahora, domicilio tributario de personas jurídicas y organizaciones sin personería jurídica. Ya dijimos que estas personas, su obligación es tener su escritura, sacar su RTN, pero su domicilio será el de la escritura, ¿verdad? Ahí en la personería jurídica se establece su domicilio. Lugar donde se encuentra su dirección o administración de su negocio. Lugar donde se halle el centro de la actividad principal, ¿verdad? En caso de no conocerse la dirección o administración. Muchas veces en un lado se ejecutan los actos administrativos, pero en otro lado es donde tiene su domicilio. Muchas veces los auditores me preguntaban, ¿entramos acá, licenciado? No, le digo, porque el domicilio de este negocio está en tal lugar. Puede ser en Tegucigalpa, Santero, qué sé yo. Entonces, no moleste ahí porque ellos concentran la información en el lugar del domicilio. Y es con ellos donde nos entendemos. ¿Lugar donde ocurre el hecho generador? Sí, porque puede ser que alguna organización también esté actuando con o sin tener una escritura pública. El que elige el sujeto activo en caso de más de un domicilio, pero siempre previa notificación. Domicilio tributario de personas naturales, personas jurídicas o sin personería jurídica ahora, pero domiciliadas en el extranjero. O sea, en este caso, no están residiendo en Honduras, pero hay un sinnúmero de negocios operados, ¿verdad?, desde el extranjero. Dice acá que si tiene lugar fijo de negocios o establecimiento permanente en el país, pues ya lo dijimos, hay que seguir el de los numeritos anteriores, el de los artículos anteriores, vamos a seguir ese orden. En los demás casos, el domicilio de su representante legal en Honduras, porque normalmente tienen un representante legal, pero a falta de este representante legal, el lugar donde ocurra el hecho generador. Repito, esto puede detectarlo la administración tributaria por una información, por un tercero, por una denuncia, qué sé yo. El que elija el sujeto activo en caso de más de un domicilio. Ahora bien, vamos a entrar ahora a otras obligaciones, pero en casos, por ejemplo, de que el obligado tributario decida hacer uso de algunos servicios prestados por la administración tributaria, por ejemplo, el de oficina virtual. ¿Qué es la oficina virtual? Es una forma electrónica de presentar servicios de la administración de rentas a sus clientes, a sus obligados tributarios. Y esta oficina virtual, ¿verdad?, muy importante, por cierto, ahorita en este periodo de la pandemia, sirve para elaborar y presentar declaraciones, para actualizar datos, ¿verdad?, cualquier dato de los administradores, puede ser del domicilio, de la actividad económica, eliminación de un socio o agregamos un nuevo socio, que es yo, cambio de domicilio o cambio, digamos, del nombre de la sociedad. Todo eso se puede informar a través de oficina virtual. Recibo oficial de pago, podemos establecerlo por ahí, hacerlo. Órdenes de pago, órdenes de compra exenta, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, en los importadores. ¿Por qué? Porque van a comprar exento, entonces tienen la potestad de ir a la Secretaría de Finanzas a sacar una constancia de exoneración y con eso pueden importar, ¿verdad? Sin pago de impuestos. Hacer consultas. ¿Qué consultas? Solo el obligado tributario tendrá sus problemas y hará las consultas que le convengan.
¿Cuáles son los requisitos para oficina virtual? Aquellos que no se han registrado. Ojo, porque la mayor parte en Honduras ya están registrados. Repito, con esto de la pandemia nos ha traído una nueva forma de administración y se ha descubierto que la forma virtual es de las más expeditas. Bueno, el primer requisito, tener su RTN, ya lo dijimos. El correo electrónico, contrato de adhesión. Para firmar un contrato de adhesión, primero hay que llenar los requisitos. Y una vez firmado el contrato de adhesión, nos darán la contraseña tributaria. Y con la contraseña ya nos registramos en oficina virtual y quedamos listos para hacer uso de los servicios. ¿Qué es el contrato de adhesión? Es la manifestación de consentimiento que estamos dando de usar los servicios electrónicos del SAR. Si quiero usar la oficina virtual, por ejemplo. Y para esto los datos en sí de RTN, dirección electrónica, domicilio. ¿Dónde le van a solicitar esto? En asistencia al cumplimiento. ¿Qué es la contraseña? Es un requisito para ingresar a oficina virtual. Sin eso no puede gozar de los servicios de la oficina virtual. Se obtiene al ingresar el contrato de adhesión y es confidencial e intransferible. Cuando decimos confidencial es que no se le puede confiar a nadie, mucho menos entregarle esa información de la contraseña a nadie. Por eso aquí en la imagen van a ver dos personas, pueden ser esposos, a nosotros mismos, las personas que estamos prestando nuestros servicios profesionales al servicio de administración de rentas, cuando nos crean, ¿verdad?, esta contraseña, así nos hacen ponernos, ¿verdad?, en la oficina correspondiente, de espalda, porque ni ellos, ¿verdad?, pueden ver nuestra contraseña tributaria. Repito, es confidencial e intransferible. Y cuando se le hace firmar un contrato de adhesión, precisamente es comprometiéndolo a que sea fiel a esta ordenanza de confidencialidad e intransferencia. Pero el registro propiamente ya en oficina virtual. Para eso tiene que entrar a la dirección oficinavirtual.sar.gov.hn. Repito, oficinavirtual.sar.gov.hn. Luego tiene que solicitar acceso a oficina virtual. Una vez que está dentro, va a registrar los datos que se le solicitan del contrato de adhesión. Ya lo dijimos. La obligación es que vayan correctos, que vayan claros. Debe imprimir 3 copias del contrato de adhesión para entregarlas a la administración tributaria. Una vez que la entrega a la administración tributaria, le van a mandar un correo electrónico. Pues va a entrar a ese correo y ahí va a recibir, ¿verdad?, la contraseña tributaria. Ahí se le va a emitir y le remitirán la imagen de la contraseña tributaria para su correspondiente impresión y uso. Y con eso va a entrar a oficina virtual y hacer uso de todas las facilidades que le presenta la administración tributaria a través de su oficina virtual. Bien, ahora registro en facturación. Estamos hablando del ciclo de vida del obligado tributario. Y habíamos hablado del periodo preoperativo y que no debíamos abrir el negocio si no estábamos listos. Listos significa que en el periodo preoperativo vamos a ordenar nuestro RTN, nuestro contrato de adhesión, obtener nuestra contraseña,
registrarnos a oficina virtual, si es que es de nuestro consentimiento. Y también esto que es de obligatoriedad para todos los comerciantes individuales y sociedades. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero? Al régimen de facturación. De esto nadie se puede escapar. No es que yo estoy en el régimen simplificado, no importa. No, es que yo estoy exento, no, tampoco le quita la obligación. El artículo 18 del Código Tributario es clarito. Los exentos no están eximidos de sus obligaciones formales, como son todas las documentaciones que deben llevar, los registros y, ¿por qué no decirlo?, la declaración, la presentación de la declaración. Pues bien, para registrarse en el régimen de facturación, porque su objetivo es ordenar los documentos de facturación, deben ingresar a oficina virtual. Va a descargar el aplicativo Deadline, descarga el módulo de facturación, ingresa al módulo con las credenciales requeridas, ya lo dijimos, de oficina virtual, completa el formulario 926. ¿Y qué es el 926? Es un formulario justo para registrarse en facturación y hacer posteriormente las solicitudes de emisión de talonarios o de registros, ¿verdad?, electrónicos, como decida el obligado tributario. Una vez llenado el formulario, lo envía electrónicamente y la administración tributaria lo recibirá y le contestará de que ya está registrado para el uso de este régimen de facturación. Y entendiéndose que facturación, repito, es una obligación para todos, y entendiendo también de que hay dos modalidades de emisión de documentos fiscales o de comprobantes fiscales. Digo documentos porque la palabra comprobante es más limitada. Al decir documentos es más amplio. Pero bien, lo que queremos decir es de que hay dos formas de emisión de esos documentos. Una, por imprenta, y la otra como autoimpresor. Por imprenta, pues sí, tendrá su talonario que se lo emitió una imprenta. Pero esta imprenta tiene una condición. No basta con estar registrada. Esto del registro lo ordenaba el decreto 51 desde el año 2003. Luego, y después pasó al decreto 17-2010, que era la que ordenaba por obligación el registro de imprentas. Pero hoy no basta con eso, sino que debe estar certificada. ¿Y qué quiere decir certificada? Que está autorizada por la Administración de Rentas para emitir documentos fiscales. Aquella que no esté certificada, lo siento mucho. No puede. Sí, pero es que mi imprenta favorita. No, pero no está certificada, no puede ir allí. Ok. Ahora veamos como autoimpresor. Como autoimpresor lo que tiene que tener es una computadora configurada por un técnico a la impresora, para que al momento de que llegue su cliente a pedir el documento, porque el documento será exigido por el cliente, ahí se le emitirá. Si no es exigido, pero eso no le quita a usted la obligación, señor contribuyente y estimados, ¿cómo le puedo decir?, contadores pertenecientes al Colegio de Contadores de Honduras, para orientar. Ustedes están para orientar a sus clientes a que la obligación de emitir estos documentos no es porque cuando le hagan aquella pregunta famosa, ¿la quiere con factura o sin factura?
No, esa pregunta ya no debía hacerse, sino que usted debe saber que es una obligación de emitir la factura. Hay una pregunta que sí se debía hacer. ¿Y cuál es esa pregunta? Aquella que dice, ¿la quiere con nombre o sin nombre? Pero es que eso ya está tipificado en la ley. ¿Cuál es la ley? El 481. Y es que hay dos tipos de clientes. Uno que está comprando para consumir de inmediato su producto. Un par de zapatos, ya se lo va a poner. Hay quien se lo pone ahí nomasito y se vaya bien Catrín, ¿verdad? Y el otro que es el intermediario. El intermediario está comprando para ir a revender. Y en ese caso, él va a necesitar su crédito fiscal. Y su crédito fiscal solamente con los comprobantes. De lo contrario, no le son válidos los créditos, ¿verdad?, por impuestos pagados en la compra para su intermediación comercial. De tal manera, pues, que en síntesis existen dos clientes. Uno que es consumidor, que para ese dice la ley, escriba la palabra consumidor final. Ok, y puede sustituir, dice la ley, su nombre, ¿verdad?, o razón social por su nombre comercial. Perfecto. Ahora, pero el otro que es comerciante, puede ser comerciante individual o intermediario, ese no escapa a que llene su nombre correcto. Puede ser su nombre comercial, no hay problema, pero tiene que ir su RTN y si es posible, su domicilio para los efectos de verificación. Ahora viene una actividad que en el obligado tributario se llama inicio de operaciones, o sea, cuando abre el negocio. Entonces, en ese caso, el artículo 67, numeral 1 del Código Tributario le ordena presente un informe de que usted ya inició, y ese informe lo puede hacer dentro de 40 días. ¿A dónde? A Secretaría General, mediante un escrito. Ok. La otra alternativa, presentar la declaración jurada, sería la primera, siempre dentro de los 40 días, porque el mes tiene 30 días, más los 10 días calendario iniciales del siguiente mes para presentar la primera declaración son 40. Pero ahí ya estamos hablando que esa declaración va a llegar a asistencia al cumplimiento, va a llegar a las oficinas correspondientes y será revisada para ver si la información que se está presentando es congruente. Puede ser de que en esa revisión se detecten 3 errores de esa obligación, de esa declaración. Una, ven amigo, se equivocó de formulario. Ya, pero eso, si bien es cierto, es un gran error, pero es fácil de resolver. Se sustituye nomás el formulario, porque ya conozco muchos casos, ¿verdad?, de estos donde se han equivocado del formulario. Pues el formulario correcto es tal, llénelo. Ok. La otra, puede ser de que se equivocó en estos datos del encabezado, como son el periodo, el RTN, el código del impuesto, el código del concepto de pago y el número, eso nomás, el periodo, el RTN, código del impuesto y concepto de pago. Puede ser que se haya equivocado en esto. Muchas veces no sabe el código del impuesto y hasta razón tienen, pues, de que se hayan equivocado en ese código. El concepto de pago, son 5 conceptos de pago que muchas veces los desconocen, ¿no? Tenemos el propio conto que va con el número 1. Número 2 va con tasas, ¿cómo se llama? Con adicional, el concepto de adicional. El número 3 va con tasación de oficio. Número 4 con plan de pago y número 5 con pago a cuenta. Repito, ojo, 1, propio cómputo. 2, pago adicional.
3, tasación de oficio. 4, plan de pago. 5, pago a cuenta. Diferencia entre adicional y tasación de oficio. Los dos son pagos adicionales, pero el primero es a iniciativa del obligado tributario. Muy bien. Y el otro es que no se fijó y en la administración tributaria le descubrieron el asunto y le enviaron una tasación de oficio. Pues cuando haya ese tipo de equivocaciones, se presenta una nota a la ministra directora y se le dice, me equivoqué en este asunto y quiero que se corrija así. Ok, eso se llama presentar una reafectativa. Es muy difícil resolver de inmediato porque muchas veces necesita comprobación y por eso, repito, es difícil. Ahora, esta otra que es más fácil, que es la rectificativa. En esta lo que dice, fíjese que me equivoqué en una cifra. Ah, pero esa cifra es determinante porque le hizo pagar menos impuestos. Sí, pero aquí presento la rectificativa. Ah, qué bien. Para eso solo se llena otra y tranquilo. No hay ninguna complicación. Ahora, una vez revisados los datos de esa declaración por la administración tributaria, porque nosotros, de acuerdo al artículo 177, del decreto 170/2016, tenemos la facultad y la obligación de verificar los hechos. Ok, claro, siguiendo el procedimiento legal. Y puede ser de que ahí haya problema, no hay congruencia entre lo que informa y los datos que nosotros tenemos, lo que se nos ha presentado a nosotros. Entonces viene la comprobación, y esa comprobación se llama fiscalización. Se hace por dos métodos, la base cierta a base de documentos. Y esos documentos, pues sí, están en manos de la obligación del obligado tributario o de la administración tributaria. Y a falta de estos, pues sí, eso se llama sobre base presunta o presuntiva. Otros le llaman sobre hechos conexos, ¿verdad? Y quiere decir, en resumen, investigación, porque no hay datos, no hay informes, no hay nada, pues entonces vamos a investigar. Y esa investigación comienza, ¿verdad?, por todos los datos del obligado tributario, personales, de su negocio, el entorno de la industria, etcétera, etcétera. Una vez detectado eso, pues sí, el documento con el dictamen técnico irá a la dependencia correspondiente para que se haga ahí, digamos, el dictamen técnico, y de ahí pasa a la jurisdicción legal, para que ahí vean si está cumpliendo con los requisitos legales esa notificación que se le va a enviar al obligado tributario. Por eso, aquí está que esa resolución que se le envía al obligado tributario, o a usted, estimado contador, que representa esos trámites contables del obligado tributario, a lo mejor no va a estar de acuerdo, como es lógico, ¿verdad? Entonces, está en desacuerdo y en ese caso va a presentar una solicitud. Y ahí estamos hablando de que es una solicitud motivada. No es el nombre técnico. En otro momentito les voy a hablar sobre el debido proceso, cómo es que va a presentar todo eso. Pero bien, aquí lo que queremos decir es la vueltecita que va a dar en la administración tributaria de esa solicitud. Vendrá por Secretaría General, va a pasar a gestión tributaria, si tiene que ver con cuenta corriente, a auditoría, si fue gestionada por el Departamento de Auditoría, asistencia al cumplimiento, si fue por un dato mal presentado, etcétera, etcétera. Después pasará al Departamento Jurídico para que dé su visto bueno, pasa a Secretaría General y de ahí ya firmada por el Secretario General está lista para, por medio de notificación de la Secretaría General, ser entregada al obligado tributario. Bien, en ese jueguito nos vamos a estar durante toda la vida de existencia del negocio, de la empresa o de la persona natural,
del profesional que ejerce actos civiles que tienen que ver con su profesión. Pues sí, repito, en ese jueguito nos vamos a estar hasta que sucedan dos cosas. Uno, o se muere la persona o cesa su actividad mercantil. Si es así, cualquiera de las dos cosas, tiene 60 días para presentar un informe después del cese o la declaración, o presenta la declaración jurada, las mismas alternativas que tenía ella, o presenta el informe a Secretaría General, o presenta la declaración jurada y pagar los saldos pendientes. Por eso nosotros a eso le llamamos ceses. ¿A dónde vas? Pues voy al Corpus de Choluteca, ya que vas allá, le pregunto a un compañero, pues voy a ver 5 ceses. Son obligaciones que van a desaparecer, pero antes tenemos que verificarla. Muy bien, en ese caso nosotros estamos ejecutando nuestras facultades para desaparecer esas obligaciones tributarias. En síntesis, estimado contador profesional, con todo respeto, se le dirá a usted que cumplamos con todas estas obligaciones del ciclo de vida del obligado tributario. Saquemos nuestro RTN antes de iniciar las operaciones. Antes de iniciar las operaciones también cumplamos con las obligaciones tributarias formales preliminares. Saquemos el contrato de adhesión. Suscribámonos en el régimen de facturación para que no existan fallas en los comprobantes fiscales. Y una vez que iniciemos las operaciones, bienvenido, ya hasta podemos celebrar que se inició el periodo ya de operaciones, ejerciendo los actos comerciales, pero con todas las de ley. Y de ahí, como primera aparecimiento ante el SAR, le da una presentación de una declaración jurada. Se le revisará, posiblemente sea objeto de fiscalización esa declaración jurada. También posiblemente usted no esté de acuerdo, va a presentar una solicitud motivada y repito, en ese jueguito estaremos hasta que dé finalización el acto mercantil y la empresa o que haya desaparecido el obligado tributario. Que ha desaparecido físicamente, estoy hablando de muerte. Si es así, se le da cese las actividades, se le da baja al RTN y ha finalizado la vida del obligado tributario. Ha sido un placer haber estado nuevamente con ustedes, siempre enseñándoles, siempre dirigiéndolos, siempre orientándolos para que 3 cosas logramos con esto. Primero, usted será un gran profesional conocedor de asuntos tributarios. 2, todo por la empresa de la persona a quien representa. Y 3, para bien de nuestra patria, cumpliendo con todas nuestras obligaciones y acordémonos que tributar es progresar.